¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, inicio de la semana, rumbo a esa pelea de Canelo Álvarez contra Terence Crawford, lo más importante en términos de actividad boxística para el próximo fin de semana. Todo circunscripto a lo que pase en ese combate, porque realmente la cartelera de respaldo es poco atractiva, ya lo hemos hablado en otros videos. Además, es una cartelera que se va a transmitir vía Netflix, es decir, hoy Netflix es un servicio que está en todas las casas. Si se quiere, la pelea será gratuita, o sea, la va a ver millones de personas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Una noticia que por más que no ha cobrado más dimensión, puede ser un trascendido que hubo en estas últimas horas, que habla de la posibilidad de que una lesión que padeció y que ha tenido dificultades para gestionarla, Terence Crawford podría tener consecuencias serias en caso de que en estas horas se pueda agravar y se puede llegar al extremo de que no pueda afrontar la pelea. Es una posibilidad cierta si estos informes tienen algo de veracidad, que tienen un buen sustento, por eso ya los vamos a comentar, vamos a darle nuestra reacción. Y por el otro lado también está el tema que ustedes vieron allí en la portada, el de la burbuja de Canelo. Más que nada la burbuja de desinformación en la cual podemos, es una suerte de bolsa de alforja donde podemos meter de todo. Empezando por ese alimento que les da permanentemente a quienes no entienden mucho de lo que ha pasado en los últimos 14, 15 años con la carrera de Canelo Álvarez, el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que ha externado una suerte de sentimientos pro Canelo que realmente son preocupantes y que quizás también están alimentando otras cosas. Ya les voy a explicar por qué. Al mismo tiempo tenemos que hablar, y ahí me voy a apoyar en dos posteos, uno en X y otro en el foro de mis videos, que demuestran la existencia de un desconocimiento que puede ser considerado grave en muchos fanáticos sobre lo que ha sido la carrera de Canelo Álvarez y lo están externando con mucha confianza en lo que están diciendo, desconociendo absolutamente, incluso utilizando datos equivocados de esa carrera de Canelo Álvarez, que van construyendo una suerte de hazañas en sus peleas que de eso no tienen absolutamente nada. Ya también les voy a hablar de ese tema, pero me quiero concentrar ahora. Allí les estoy poniendo en la pantalla lo que apareció en las redes sociales, que ha tenido fundamentalmente en X, que si esta información dice, me enteré por una fuente cercana que el hombro de Terence Crawford, que fue operado, ha estado inflamándose en el campamento. Aparentemente ha sido un problema persistente durante las últimas 8 a 10 semanas y está siendo monitoreado de cerca. Esa es la información, digamos que hoy temprano, en la tarde, ya tenía 60.000 visualizaciones, todo eso se quintuplicó y ha empezado a cobrar allí con una suerte de rumor que no he visto por ningún lado que sea desmentido. Y por supuesto, cuando uno va al buscador de Google a buscar algo que haya tenido mayor repercusión, en este caso sobre esta noticia, lo único que aparece es precisamente lo que nos devuelve la inteligencia artificial que está basada precisamente en ese comentario allí en la red social de Elon Musk, me refiero a X. Se habla del hombro dolorido, que ha sido problema recurrente y que está siendo vigilado de cerca. Y claro, uno entonces sigue buscando y trata de encontrar alguna información cercana y efectivamente el sitio de noticias de Boxing Scene informó en su momento, el año pasado, de que Terence Crawford en ese momento estaba, a finales del pasado año, estaba fuera de actividad y no podía pelear. Le estaban gestionando un combate con Virgil Ortiz, pero Turkel Ayik dijo en un programa de DAZN de que no estaba listo, no estaba entrenando, tenía un pequeño problema de salud y al mismo tiempo una pequeña lesión, por eso prefiere pelear con nosotros en mayo y después de mayo estas son las opciones. Allí hablaban de las posibles opciones para cualquier pelea de Crawford que ha estado buscando. Ya en aquel momento estaba buscando el enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez, pero todavía no se había materializado. Es decir, habían opciones que les estaban buscando a Crawford allí en las 154 libras, básicamente, y una de las peleas que querían afrontar era con un cruce que querían afrontar era con Virgil Ortiz. Se utilizó como argumento para evitar esa pelea la existencia de un problema de salud y
un problema también en una lesión que era el hombro. Pasó aparentemente por una cirugía, Terence Crawford, y ese problema seguramente con la intensidad de los entrenamientos, los cambios en la dieta, el aumento de peso y todo eso pudo haber tenido alguna influencia y está presentando problemas en el hombro, Terence Crawford, al menos es lo que se está informando, y todo eso tiene que ser tomado con pinzas, porque si efectivamente eso está ocurriendo, hay una alta posibilidad de que a último momento se pueda caer la pelea, también eso. Entonces el punto es que si efectivamente hay una lesión que está teniendo, se está inflamando en alguno de los hombros de Crawford, obviamente la pelea está corriendo peligro de no suceder, pero repito, hasta ahora lo que se sabe es eso que apareció y no he visto por ningún lado que lo hayan desmentido. Con respecto a lo otro que les había adelantado, que les iba a comentar, tiene que ver con esa burbuja de desinformación que se ha estado construyendo alrededor de Canelo Álvarez en estos días. Por un lado, como intentando limpiar su pasado reciente a los efectos de que no pueda afectar su legado. Puede ser parte entonces de alguna campaña de promoción que intenta justificar cosas que para los fanáticos que conocen a fondo, que han estado siguiendo su trayectoria no tienen justificación. Y en ese caso, entonces, se han dado situaciones que ameritan que les demos la reacción correspondiente y empezando, porque también esto es alguien que crea ese ambiente y lo crea del lado equivocado. Me refiero a Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que a partir, tuvimos un programa en vivo sobre ese tema, de lo que habló con Provox, donde estaban allí Jalín y, y, Juan Manuel Márquez, él, digamos que quedó un poco desacomodado, desajustado, terminó poco menos que insultando a Juan Manuel Márquez y lo acusó de ser un envidioso de Canelo Álvarez. La palabra envidia siempre ha estado alrededor de la historia de Canelo Álvarez, fomentada desde el interior de su equipo y que ha sido tomada por sus fanáticos más radicales. Ante cualquier crítica que reciba Canelo Álvarez, inmediatamente sale la palabra envidia, que lo critican porque le tienen envidia. Entonces, en ese caso, yo siempre lo considero como como un recurso de barrio pobre, ¿no? El pobre, el que no ve el dinero, entonces, digamos, se queda influenciado sentimentalmente, como el deseo de ser parte también alguna vez de esa suerte que tienen aquellos que ganan mucho dinero, entonces los defienden con uñas y dientes, como lo defienden a Canelo Álvarez, sin que supongo yo lo haya pedido. Entonces, la palabra envidia siempre está rondando a las discusiones, pero en las redes sociales entre los fanáticos, donde vale todo y donde no pasa más allá del foro, pero que un presidente de un Consejo Mundial de Boxeo hable de envidia realmente sorprende mucho. Y yo les voy a dar mi punto de vista sobre eso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en una de las tantas apariciones donde precisamente menciona al extremo donde lo llevaron Halim y Juan Manuel Márquez, de acuerdo con el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. Y la verdad me llevó al extremo Halim Sadat y Juan Manuel Márquez, tener que decirle que es un envidioso, qué vergüenza en público, decir que es un envidioso del éxito de un mexicano que ha dedicado tanto, y pues es el reflejo de quienes tienen amargura dentro de su corazón, quienes no entienden que mientras alguien es exitoso para tu país, tú creces más, tus logros se van más arriba. Entonces yo estoy muy contento con el Canelo Álvarez, 14 años de campeón mundial, una carrera impecable y siempre tapando la boca a pelea tras pelea a todos. Lo que decía Mauricio Sulaimán realmente lo que hace es alimentar la desinformación. Quizás, como yo lo dije en otros videos, lo correcto es que él no hable, que no, digamos, que no se mezcle con todo ese mundo que es propio de los fanáticos y no del presidente de un organismo que tiene que ser absolutamente neutral, pero está jugado con la playera de Canelo Álvarez y lo defiende como un fanático más. Si esto es bueno o malo, cada uno de ustedes tendrá su propio
su propia mirada y se respeta, por supuesto, pero yo creo que es una enorme equivocación y está complicando incluso, por eso les decía, esto es parte de la burbuja y genera situaciones como esta, por ejemplo. Allí tenemos a uno de mis seguidores. Aclaro que a mis seguidores les tengo profundo respeto. eh, Muchos me critican, yo les acepto las críticas, son parte y debo aceptarlas. A veces hay críticas que son coherentes, incluso muchas veces puedo estar equivocado. Simplemente yo lo que trato de impedir es el desrespeto, el lenguaje, digamos, vulgar, los insultos, las ofensas, al menos en el foro de mis videos, que son foros que tienen muchos comentarios, tratamos siempre de eliminarlos, de anularlos, inclusive bloqueamos a muchas personas que no entienden que las relaciones humanas tienen que pasar primero que nada dentro de los límites del respeto. Pero aquí hay uno de mis seguidores que está siempre allí permanentemente escribiendo y que dice que Canelo no elige rivales, que subió de 154 a 160 y enfrentó al más temido Gennady Golovkin, quien era campeón indiscutido, después subió a 175, dos divisiones y enfrentó a Roy Fielden y ganó el título y después bajó a 160 y enfrentó a Gennady Golovkin de nuevo y le ganó. Subió a 168 y peleó con Sander, con Plan y se hace indiscutido. Pero antes enfrentó en 154 a Tro, que estaba invicto y le ganó el título a Cotto. Y ahí me acusa. Usted, Pilati, es un mal comentarista de boxeo o le tiene envidia al Canelo. Esos boxeadores no sirven, según usted. Canelo es la cara del boxeo, duela a quien le duela. Entonces, vean ustedes, esto es un poco, lo uso un poco como símbolo, porque este tipo de expresiones y de información colocada en los foros se repite, se repite y se repite, y es una desinformación que cae en el rango aquel de que una mentira repetida 1000 veces termina transformándose en una verdad. Y muchas cosas que dijo Mauricio Sulaimán se ven reflejadas aquí, como la palabra envidia. Este es un fanático que yo, digamos, le acepto sus escritos, sus equivocaciones, no importa, son parte, ¿no? Tienen que estar allí en el foro, porque eso es lo que le da vida al modelo actual de comunicación. Pero aquí ven ustedes, por un lado, utiliza la palabra envidia tal como recién escuchábamos que la empleó Mauricio Sulaimán, con una diferencia entre ellos. No es lo mismo ser un fanático que ser un presidente de un organismo neutral, que está por encima de todo eso. Entonces, digamos que están induciendo a que utilicen eso y ese clima, vean ustedes de dónde sale creado. El otro aspecto que para mí es importantísimo es el desconocimiento y la desinformación, porque aquí lo que yo veo es que se están trastocadas las fechas. Canelo Álvarez no subió para enfrentar a Gennady Golovkin. Canelo Álvarez era campeón de 160 libras, del peso mediano, después de enfrentar y vencer a Miguel Ángel Cotto, con más de 20 libras de diferencia, de ventaja en esa pelea, y después de esa pelea se convierte en campeón, y cuando el Consejo Mundial de Boxeo le ordena pelear contra Gennady Golovkin, él lo evitó, renunció al título. Cuando renuncia al título, él baja a la 154 porque se lo ofreció directamente ir a pelear por un título para que siguiera siendo campeón Francisco Paco Valcárcel, en la época presidente de la OMB, y obviamente venció a Liam Smith en una pelea que fue, digamos un paseo para Canelo Álvarez, que hace rato había dejado de ser 154, era un hombre que andaba por las 175, ya cerca de las 180 libras, que nunca tuvo problemas para hacer el corte de peso y venció sin inconvenientes a Liam Smith y fue campeón por un rato en 154 libras. Ni siquiera defendió ese título. Después, cuando volvió a subir, ya subió con la pelea negociada con Golovkin. ¿Qué negociaron? Yo no sé. Pero recuerden ustedes que durante el momento de Golovkin ocurrieron cosas extrañas. Fue acusado de haber utilizado sustancias prohibidas por el propio equipo de Golovkin, empezando por su entrenador, que aquello fue escandaloso. Y en medio de todo eso se dio el caso del clenbuterol. A Canelo Álvarez le detectaron clenbuterol, lo sancionaron por 6 meses apenas, pero hubo un consumo de clenbuterol que empezó la historia de todas esas suspicacias que hay alrededor del Team Canelo, porque después en el Team Canelo aparecieron envueltos en situaciones parecidas al Rey Martínez, Oscar Valdés, que fue un verdadero escándalo cuando fue a enfrentar a Robson con Seinsao, con la Fermentina, y ahora está el caso de Munguía, que es parte del Team Canelo, como todos sabemos. En eso entonces
hubo momentos importantes que la gente obvia por un lado y desconoce por el otro. Esto es una prueba fiel porque en definitiva él no subió a enfrentar a Rocky Fielding. Rocky Fielding era 168 libras como él, pero a Rocky Fielding le pusieron una cláusula de 10 libras. ¿Lo recuerdan? El propio Rocky Fielding lo dijo. Está incluso en algunos videos. Yo utilicé la captura de pantalla de sus declaraciones hechas para ESPN, que dijo que le costó mucho esa pelea, hacer el peso, porque le marcaron una cláusula de rehidratación de 10 libras, un hombre muy grande, pero que era 168 libras. De ahí entonces a que todo esto nos lleva a entender de que el desconocimiento es lo que protege ese legado de Canelo Álvarez, que empezó con una barbarie. Cuando lo hacen campeón a la fuerza, donde se produjo realmente también una ola de indignación y de críticas al Consejo Mundial de Boxeo en la época presidido por el padre de Mauricio Sulaimán, ya fallecido, me refiero a don José Sulaimán, y en la época realmente fue un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque Canelo Álvarez, que era clasificado allá entre los 10, era clasificado simplemente porque lo pusieron allí y no se había ganado el lugar, decidieron ante un título vacante ponerlo a él como el rival a enfrentar y le consiguieron también un oponente de las 147 libras y fijaron que la pelea en vez de 154 fuera en 150, que ni siquiera dio el peso Canelo Álvarez. Es decir, perdió las posibilidades de acceder a ese título antes de la balanza, sin embargo, dijo que hubo un acuerdo y le permitieron pelear igual. Le ganó a un rival, obviamente, inferior, un rival que simplemente fue a cumplir allí un papel y fue un escándalo. Sin embargo, no se habla de eso, por el contrario, ya vimos en esa entrevista con Juan Manuel Márquez y Halim, el presidente del CMB optó por irse por el costado y suplantar cualquier respuesta o antes de asumir una pregunta tan difícil de responder, dijo, le cobró a Juan Manuel Márquez que en aquel momento le habían hecho un juicio al padre, que es una persona fallecida. Es decir, utilizó, digamos, el recuerdo, la memoria de una persona que recordamos todos con mucho cariño, más allá de cualquier equivocación, hizo mucho por el boxeo, pero lo utilizó de la manera equivocada también, precisamente para ganar por el lado sentimental la cueridad que estaba perdiendo. Porque realmente eso fue lo que pasó con Canelo y se le hizo un juicio, no un juicio allí en Televisa, sino que se juntaron Beristain, Márquez y otros más a criticar y a darle palo duro al finado Sulaimán, y en aquel momento lo hacían con toda la razón. Pero vean ustedes cómo todo eso se deforma y llega a este presente entonces con la versión que da Mauricio Sulaimán de que Canelo Álvarez se enfrentó a como 20, 25 campeones en estos 15 años y ha probado que es el mejor y todo aquello. Cuando si vamos pelea a pelea, la historia de cada pelea cuenta una historia totalmente diferente. En todos los aspectos de cada pelea hay un asterisco. Los hubo con Gennady Golovkin, los hubo cuando enfrentó a los primeros conocidos, algunos como el Tata Valdomir, por ejemplo, que fue a una chamba a enfrentarlo. Lo hubo cuando enfrentó a un Jake Mosley, que parecía estar jugando al tatetí contra Canelo Álvarez, otro que se fue a ganar su chamba. Y lo hubo también cuando enfrentó al hijo de Chávez, que lo hizo bajar a 164 libras. Lo hubo cuando enfrentó a James Kirkland, recién salido de la cárcel, sin un rumbo, sin un norte, le pusieron el dinero encima y lo hicieron pelear prácticamente sin preparación y fundamentalmente sin su entrenadora y su suerte de guía espiritual en esa oportunidad. Realmente fue a dar allí una patética exhibición que duró hasta donde quiso Canelo. Lo hubo también con Sergey Kovalev, que es verdad, era un campeón en 175 libras, que después salió a los medios a decir la pura verdad. Acepté por dinero, pero yo no podía pelear. Venía muerto prácticamente después de haber peleado con Yarde. Y todos sabemos esa historia cuál fue. Como también sabemos la historia de Callum Smith. En plena pandemia le dieron solamente 34 días para que preparara esa pelea, cuando un hombre tan grande en 168 tenía que cortar un peso excepcionalmente alto, más de 30 libras tenía que cortar, no había nutriólogo. En la época hablaron algunos expertos en nutriología y dijeron que era imposible hacer un plan para llegar en condiciones. Llegó prácticamente cayéndose, se desmayaba. El testimonio en ese aspecto fue
de Tapanava, el reportero de ESPN que estaba cubriendo, dice, yo estuve al lado de él y lo tuve que sostener, estuvo a punto de caerse. Es decir, eso es parte nada más de una historia realmente de terror alrededor de cada pelea. Sin embargo, dentro de esa burbuja se ve de manera diferente. Entonces, cada error se ve como una hazaña y ahí está entonces una de las cosas que esta generación está viviendo y está padeciendo, la desinformación. Hay muchas personas que no entienden. Vean ustedes este otro posteo, obviamente que es en la red X, y allí dice, los aficionados ahora pueden ver que Canelo no mide ni 1,50 m, mide 1,70 y apenas 1,72 m. Es impresionante lo que ha hecho a esa altura contra peleadores mucho más altos. Sus últimos 4 oponentes han sido de 1,83 o más. No ha peleado con nadie de su estatura o menor desde Miguel Cotto hace casi 10 años y Crawford mide 1,73. Siguen insistiendo. Ya quedó claro en la pelea contra Jermell Charlo, cuando enfrentó a Charlo, que efectivamente era un poco más alto de Canelo Álvarez, de que la altura no tiene absolutamente nada que ver. Es el peso corporal. Y por ese lado, obviamente, Canelo Álvarez es alguien que ha aspirado a pelear hasta en los pesos pesados. Ha desafiado al campeón Ilunga Macau del peso crucero y ha querido pelear con Badou Jack, por ejemplo. Y todos sabemos, porque lo ha dicho el propio entrenador, que Canelo camina en las 185 libras en su vida diaria. Entonces, que sea chaparrito, que sea bajo, no tiene nada que ver. Vean ustedes lo que sucede, lo que sucedió, por ejemplo, con Mike Tyson, que medía un poco más que Canelo, y no había ningún peso pesado de casi más de 2 metros que se le parara adelante. ¿Por qué? En el peso estaba perfectamente, estaban muy cerca, eran un 230, 235 libras, quizás llegando a 240. Es decir, los que estamos en boxeo sabemos bien eso. Sin embargo, a esta nueva generación o a la generación anterior, que le da lo mismo una cosa que la otra, insisten en cosas que están muy claras, pero las están mudando y están todos dentro de esa burbuja del título. De ahí entonces a que una de las grandes preocupaciones que debe existir siempre alrededor de lo que sucede con Canelo Álvarez es esa protección sistemática a su legado, tratando de esconder las equivocaciones y los errores del pasado, errores muchas veces que fueron parte de las negociaciones en los escritorios, con este tipo de desinformaciones que en las redes sociales se van alimentando, muchas veces por personajes que para muchos son creíbles, como el mismísimo presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el señor Mauricio Sulaimán.